Milagroso encuentro, lo revelado por los arcángeles Miguel y Gabriel en la tumba de Jesús. En el tercer día tras la crucifixión de Jesús, en las inmediaciones de Jerusalén, mientras las primeras luces del alba comenzaban a teñir el cielo, tres mujeres se dirigían con paso lento y corazón pesado a la tumba. María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé llevaban consigo especias aromáticas, ansiosas por embalsamar el cuerpo del Maestro amado. Cada paso resonaba con la agonía de sus recuerdos, mientras el eco de su dolor llenaba el aire. La brisa matutina, fresca y delicada, parecía susurrar promesas de esperanza, mas la desesperanza aún pesaba sobre sus almas. Al llegar a la tumba, la tierra tembló con un estremecimiento sobrenatural, y las mujeres contemplaron con asombro que la piedra que sellaba la entrada había sido removida. Su aliento se detuvo en sus gargantas, cuando un ángel resplandeciente, vestido de blanco como un relámpago, emergió de la luz divina. El terror llenó sus corazones al ver aquella manifestación celestial, una visión que parecía desafiar la propia muerte. «No temáis», pronunció el ángel, su voz resonando con una fuerza que desató esperanza en medio de su miedo. «Porque sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado». De repente, la presencia del arcángel Gabriel se hizo palpable junto a ellas, irradiando una paz indescriptible que derretía el temor en sus corazones abatidos. Sus palabras, como un suave bálsamo, llenaron sus espíritus de claridad. Él ha pasado de la muerte a la vida, y su resurrección es la consumación de la promesa. El ángel Miguel, protector de las naciones, apareció también, con una autoridad que les recordaba que no solo se libraba una batalla física, sino espiritual. Con cada instante que pasaba, las mujeres comenzaron a comprender la magnitud de lo que sucedía. Su amado Maestro no había sido vencido, sino que había conquistado la muerte. Al instante, una oleada de valentía sobrenatural emergió en ellas. Sentían el imperativo divino de compartir lo que habían presenciado, un mensaje tan extraordinario que desafiaba sus propias dudas. Sin embargo, al correr hacia los discípulos, la sombra del escepticismo comenzaba a cernirse sobre ellas. Las risas burlonas de aquellos que aún no creían resonaban en sus mentes, pero la luz del encuentro divino les otorgaba el coraje necesario para perseverar. «Él ha resucitado, vamos, contemos a todos», gritaron con júbilo, aunque en sus corazones persistía la inquietud. ¿Cómo recibirían los discípulos esta gloriosa noticia? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras corrían, las mujeres sumergían sus pensamientos en las enseñanzas de Jesús, aquel gran maestro que les enseñó sobre amor y perdón. La carga que llevaban se transformaba en un mensaje glorioso, y el eco de su transformación resonaba en el aire a su alrededor. Pero el miedo a la falta de fe de los demás se entrelazaba con su emoción, haciéndolas dudar si su testimonio sería creído. La tumba vacía no solo representaba la derrota de la muerte, sino era un nuevo comienzo, un llamado a redefinir no solo sus corazones, sino también sus vidas. La historia se desenvuelve en un ambiente de lo sagrado y lo asombroso, invitando a todos a unirse en esta revelación eterna de esperanza. Pero, ¿cómo recibirán los hombres que han perdido la fe?
La respuesta queda suspendida en el aire, como un susurro del divino, esperando que cada corazón explore lo que significa verdaderamente vivir a la luz de la nueva vida que es Cristo. Mientras las mujeres avanzaban por las empedradas calles de Jerusalén, el eco de sus pasos se mezclaba con el murmullo del despertar de la ciudad. El día era fresco y prometía, pero la incertidumbre pesaba en sus corazones. De repente, María Magdalena se detuvo. En su interior, la verdad del mensaje del ángel resonaba. Él ha resucitado. Sin poder contenerse, exclamó, «¿Pero cómo debemos comunicarlo?». Las demás, con su mirada fija en el horizonte, sintieron la urgencia de llegar hasta los discípulos, quienes se hallaban ocultos, temerosos y desalentados. Al llegar al aposento donde se reunían los discípulos, las mujeres tocaron la puerta con firmeza. La voz de Pedro pudo oírse al otro lado. «¿Quién es? No podemos arriesgarnos a ser encontrados». Pero la ardiente convicción que ardía dentro de María Magdalena no permitió que su voz temblara. «Es María, venimos con una noticia de gran alegría, un mensaje del mismo ángel del Señor». Los murmullos de incredulidad comenzaron a fluir del interior. «¿Cómo creer en cuentos de mujeres?», dijo un discípulo en tono despectivo. Pero no podían negarse a la voz llena de energía que provenía de esas mujeres. Pedro, buscando confianza en su propia desilusión, abrió la puerta, revelando la luz que iluminaba el rostro de María y sus compañeras. «Él ha resucitado, y hemos visto un ángel en la tumba», proclamó Salomé, mientras los demás discípulos se miraban unos a otros, boquiabiertos ante la confesión tan extraordinaria. La incredulidad era palpable. No era solo a su maestro a quien habían perdido, sino toda la esperanza que parecía haberse esfumado como un susurro al viento. Mientras los hombres discutían entre ellos, las mujeres no se quedaron calladas. «¡Lo hemos visto! ¡Su cuerpo no está allí! ¡Su palabra de amor y salvación sigue viva!», insistió María Magdalena, sus ojos brillando de fervor. «El temor no debe gobernarnos. Esta es la promesa cumplida. Él ha vencido a la muerte». Mientras el aire se llenaba de murmullos y la tensión crecía, de repente volvió a sonar una voz. Esta vez no era solo de uno de los discípulos, sino un coro de pensamientos y emociones. «¿Y qué hará con nosotros, ahora que se ha levantado? ¿Cómo nos hallaremos ante el hecho de que no hemos creído cuando se nos habló?». La atmósfera estaba cargada de incertidumbre. Los discípulos, que una vez habían caminado junto al Maestro, se enfrentaban ahora a la posibilidad de una nueva realidad, una en la que su fe debía ser renovada. Un silencio se apoderó del lugar mientras la incredulidad luchaba con la esperanza. Fue entonces que entró el arcángel Gabriel. Su presencia era sublime y majestuosa, como un rayo de sol que quebraba la oscuridad. «No os aflijáis», dijo con voz sonante que resonaba en cada rincón. «La promesa no es solo para estas mujeres, es para el mundo entero. Lo que está por venir es más poderoso de lo que imagináis. Sois testigos del comienzo de una nueva era». A medida que las palabras de Gabriel atravesaban sus corazones, una chispa de fe comenzó a arder de nuevo entre los discípulos, y el sentido de miedo que los había sojuzgado empezó a desvanecerse. La realidad de su amado Maestro resucitado estaba tomando forma, como un sol que amanece tras la noche más oscura. «Pero, ¿qué significa esto para nosotros, discípulos?», preguntó Tomás, su voz quebrada por la mezcla de horror y expectativa. «¿Podremos ser parte de este hermoso plan? ¿Qué papel jugaremos?». Gabriel, con la mirada firmemente en ellos, sonrió y respondió: «Todo ha sido preordenado. La historia de salvación está por desplegarse, y seréis los portadores de esta gloria. Habrá pruebas, habrá luchas, pero no estaréis solos. El poder del Altísimo estará con vosotros». Mientras las palabras resonaban en el aire, un profundo misterio comenzaba a revelarse, insinuando que el verdadero viaje apenas comenzaba. Lo que aún faltaba por conocer sería la misión que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. La multitud de corazones que se preparaban para recibir el mensaje de la salvación florecería de cada rincón de la tierra. Sin embargo, una sombra persiste. La pregunta que quedó en la mente de cada uno de ellos resonaba como un eco sagrado. Estaban listos para aceptar el desafío que Dios les presentaba, uno que cambiaría no solo sus destinos, sino el destino de toda la humanidad. Mientras la luz del alba iluminaba lentamente el aposento,
El silencio comenzó a fragmentarse y los corazones de los discípulos latían con una mezcla de esperanza y temor. Pedro fue el primero en romper la quietud. De verdad lo ha hecho. Está vivo entre los otros. Su voz temblaba de ansiedad y anhelo. Sí, ha resucitado, tal como prometió, respondió María Magdalena con fervor. El ángel nos dijo que iríamos y dijéramos a los demás que él vive. Los discípulos se miraron, algunos con incredulidad, otros con una pequeña chispa de fe. De repente, un viento suave pero poderoso llenó la habitación, trayendo consigo el aroma fresco de la mañana. Fue entonces que se evidenció otra presencia. El arcángel Miguel, fuerte y valiente, apareció entre ellos. Su armadura brillaba con la luz del cielo y su rostro irradiaba determinación. Discípulos temerosos, comenzó Miguel con voz resonante, ¿qué teméis? El Maestro ha vencido la muerte y con su resurrección se ha triunfado sobre el poder del pecado. La esperanza ha renacido y vuestro temor debe ser desechado. Los hombres, temerosos, sintieron el peso de sus dudas comenzar a aflojarse bajo el brillo de la verdad liberadora. ¿Y qué de nosotros? ¿Cómo seremos fuertes en esta nueva encrucijada?, preguntó Simón, la preocupación arrugando su frente. Miguel, con mano firme, los animó. No sois huérfanos en esta misión. Seréis revestidos con poder, y lo que recibiréis será más grande que vosotros mismos. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo os fortalecerá y guiará. Este es el tiempo de obrar, de compartir la buena nueva con todo el mundo. Mientras las palabras de Miguel calaban hondo, la presencia de Gabriel brillaba detrás, como centella de esperanza. Recordad, afirmó, aquellos que creen serán testigos del cumplimiento de profecías en toda la tierra. Aquello que fue escrito por los profetas comenzará a cumplirse en cada rincón, en cada corazón que recibe a Cristo. ¿Qué profecía?, interrumpió Pedro, con la curiosidad desbordando su asombro. ¿De qué estamos siendo parte en realidad? De un evangelio que será proclamado a todas las naciones, respondió Gabriel con seriedad. La salvación que ahora es accesible fue prometida desde el principio. A través de vosotros, las multitudes conocerán el amor redentor del Señor. Habrá pruebas, pero en medio de ellas, recordad que la victoria ha sido asegurada. La urgencia del momento caló hondo en los corazones de los discípulos. El miedo y la duda comenzaron a desvanecerse, mientras nuevas convicciones emergían en su interior. Fue en ese instante que la esperanza realmente comenzó a florecer. Nos sentimos débiles, admitió Juan, pero si el Espíritu de Dios está con nosotros, ¿quién podrá detenernos? El arcángel Miguel sonrió, sabiendo que la realidad que les aguardaba era más grandiosa de lo que podían imaginar. La historia no solo trata de un acontecimiento milagroso, sino de un movimiento eterno. Preparad vuestros corazones y estableced la verdad con valentía, pues una revelación sobre la misión de salvación está por venir que transformará vuestras vidas y las de muchos más. Con el eco de estas palabras resonando en la habitación, la luz brillaba más intensamente, colmándolos de poder y fe. La atmósfera se convertía en un lugar de encuentros sagrados, donde su propósito comenzaba a despejarse. Pero un giro de la providencia aguardaba en el horizonte. La pregunta que ahora llenaba sus corazones era, ¿estáis preparados para llevar la luz de la resurrección al mundo, aunque pudiera causar tribulación y escarnio? La respuesta a este llamado estaba a punto de ser revelada, y el destino de la humanidad pendía de su decisión. La historia de salvación genuinamente había comenzado, pero su papel en ella se definiría con la aceptación del desafío divino que se les ofrecía. El mismo viento que había llenado la habitación con el perfume de la resurrección comenzó a soplar con mayor fuerza, como si el mismo cielo se preparara para revelar un misterio aún más profundo. Miguel, con su mirada firme, se dirigió a cada discípulo, contemplando sus rostros llenos de asombro. «Escuchad, valientes seguidores del Nazareno», proclamó el arcángel. «El camino que se presenta ante vosotros no será sencillo. La misión que se os ha confiado haría temblar el corazón de los más fuertes. Pero recordad,
el poder de aquel que resucitó está con vosotros. No seréis abandonados. Las palabras de Miguel trazaron en el aire un sentido de dirección. Cada discípulo sentía la urgencia en su pecho, la necesidad de actuar. ¿Y cuál es el primer paso?, preguntó Juan, su voz revelando tanto curiosidad como determinación. Gabriel, con su característica dulzura pero firmeza, respondió: «Deberéis comenzar en Jerusalén, en el corazón de aquellos que aún dudan. Seréis testigos de la gloria de Dios, y luego expandiréis la buena nueva. La gran comisión ya está escrita. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones». Mateo 28:19. Pero antes de que las multitudes escuchen, debéis recibir la promesa del Espíritu Santo. Los ojos de los discípulos se encendieron en un rayo de entendimiento. «¿El Espíritu Santo?», murmuró Pedro, recordando las palabras de su maestro, quien había dicho que no los dejaría huérfanos. «Pero, ¿cuándo y cómo lo recibiremos?». «En la ciudad esperaréis», respondió Gabriel con solemnidad. «No debéis apresurarse. La espera será la forja de vuestro espíritu, el momento en el que el poder de lo alto os será entregado». Hechos 1:4. Seréis visibles en el reino, pero es esencial que estéis preparados en el corazón y en la fe. El grupo compartió miradas de complicidad, y aunque la incertidumbre aún los envolvía, ahora había una inquebrantable convicción creciendo en su interior. La misión, aunque desafiante, brillaba como un faro en la penumbra. En ese momento, un destello de luz atravesó la habitación, como un rayo divino que iluminara su futuro. «No tengáis miedo», repitió Miguel, «porque la gloria manifiesta de Dios será vuestro refugio. A través de vosotros hablará el Creador, y aquellos que os persigan lo harán en la ignorancia, sin saber que están combatiendo contra el mismo cielo». María Magdalena, sintiendo la acción del Espíritu en su ser, levantó su voz. Si somos los que llevamos ese mensaje, que nuestra fe sea el cimiento de lo que compartiremos, que no seamos solo proclamadores, sino también ejemplos de amor y perdón. Anhelos de transformación estaban dibujándose en los corazones de los discípulos cuando Miguel añadió: «Cada paso que deis será un glorioso eco en el reino de los cielos. No solo compartiréis el Evangelio, sino que viviréis en él. Su poder será manifiesto incluso entre los más despreciados. Cada decisión, cada sacrificio resonará en la eternidad». El peso de la responsabilidad comenzó a asentarse sobre ellos, pero un espíritu de valentía se encendió en sus almas. «¿Y después de Jerusalén, qué será de nosotros?», preguntó Andrés. «Las naciones serán vuestras huellas», declaró Gabriel. «Lo que comenzaréis en Jerusalén se esparcirá como fuego. A una tierra sembrada en la duda llevaréis esperanza, a corazones quebrantados el consuelo, y en medio de la adversidad seréis las luces que guiarán a muchos hacia la salvación». La combinación de temor y alegría que sentían en aquel momento era indescriptible. Se dieron cuenta de que el futuro estaba inscrito en las manos soberanas de Dios. Entonces, mientras se preparaban para lo que estaba por venir, Miguel concluyó: «Mirad, la obra de redención no solo se trata de una resurrección, sino de una transformación que se expandirá por el mundo entero. Y cuando el día de Pentecostés llegue, habrá un poder que descenderá sobre vosotros, y será de tal magnitud que la humanidad entera oirá el susurro de la esperanza». Así, en medio de la expectativa y la oración, quedaron reunidos unánimes, aguardando a que la llamarada del cielo descendiera. Pero una pregunta había tomado asidero en sus corazones: ¿cuál será el costo de este llamado? La respuesta inspirada de las profundidades de la eternidad estaba aún por revelarse, y el sendero que se abriría ante ellos cambiaría el curso de la historia para siempre. Mientras los discípulos permanecían en ferviente oración, un halo de expectativa envolvía la habitación. El aire parecía vibrar con la promesa de lo divino. Cada uno estaba sumido en sus pensamientos,
reflexionando sobre la magnitud de su misión y el impacto que sus acciones tendrían en la historia. De repente, un susurro suave pero potente, como el murmullo de un arroyo, se manifestó en el ambiente. Era la voz de Miguel. «Preparad vuestros corazones», pronunció el arcángel con serenidad. «El tiempo de la revelación se aproxima. Oscuras fuerzas están en movimiento, y en el horizonte se avecinan grandes cambios. Las sombras del pasado no podrán ocultar la luz del futuro que está por venir». Pedro, sintiendo una inquietud en su pecho, preguntó: «¿Dónde nos llevará este camino? ¿Estamos listos para enfrentar lo que vendrá?» La mirada de Gabriel, iluminada por la luz celestial que lo rodeaba, se posó en el grupo. «La sangre del Cordero será vuestro estandarte». Enfrentaréis adversidades y persecuciones. En cada palabra que proclaméis, la verdad divina será la espada que atravesará la oscuridad. Pero recordad, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Mateo 10:28. Mientras el eco de sus palabras resonaba en la habitación, las puertas comenzaron a temblar levemente, como si un viento sobrenatural estuviese en movimiento. Al instante, la atmósfera cargada de angustia fue reemplazada por una poderosa conexión con lo celestial. Una vibrante luz comenzó a llenar el lugar, reflejando la gloria del Altísimo. «Vuestra espera no será en vano», declaró Miguel emocionado. «Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, serán mudados y revestidos de poder. El cumplimiento de las promesas de Dios se acercan, y lo que parecía ser un final es un glorioso comienzo». Hechos 1:8. María, tocando el borde de su vestido con reverencia, exclamó: «Señor, danos visión. Queremos comprender cómo esta misión transformará los corazones de aquellos que están llenos de dolor y tristeza». En ese momento, una manifestación del cielo se hizo evidente. Una visión del templo de Jerusalén apareció ante sus ojos, así como escenas de sanidades y liberaciones, mientras las multitudes se agolpaban alrededor de ellos, buscando respuestas a su desesperación espiritual. Cada uno fue tocado por la visión, comprendiendo que su testimonio sería clave para alimentar la esperanza. «Recordad también», continuó Gabriel, colocando su mano sobre el hombro de Juan, «que el rechazo va de la mano con la aceptación. No todos recibirán vuestro mensaje con alegría. Algunos tomarán el camino de la oposición y la crítica, pero en cada dificultad las semillas de fe se sembrarán aún en el corazón más endurecido». Andrés, con el corazón palpitante por la mezcla de miedo y determinación, expresó: «Estamos dispuestos, Señor. Aun si nos toca ser rechazados, no daremos marcha atrás. Seamos ladrillos en la edificación de tu reino». El grupo, animado por sus palabras, unió sus manos, formando un círculo sagrado. En medio del clamor fervoroso de sus oraciones, la luz en la sala se intensificó, y el suelo pareció temblar bajo su fe colectiva. Se sentía el aliento de lo divino, el amor de Dios envolviendo cada corazón dispuesto. «Pronto el fuego de Pentecostés descenderá», proclamó Miguel. «Pero no solo seréis portadores de la luz misma será encendida en vosotros, transformándoos en ejemplo de la gracia y el llamado que se ha extendido a toda la creación. He aquí, el tiempo de las promesas se aproxima». Así, sus corazones ardiendo en esperanza y expectativa, aguardaron el advenimiento del prometido don. Al mismo tiempo, una inquietante sensación de inquietud se filtraba en sus pensamientos sobre lo que significaría verdaderamente el costo de seguir a aquel que había resucitado. La promesa de su llamado resonaba en cada rincón de la habitación, mientras el eco de los profetas del pasado se hacía realidad en sus corazones agitados. Pero una pregunta seguía flotando en el aire. ¿Estamos listos para enfrentar el verdadero precio de nuestra fe? Y el cielo, que parecía cerca, susurraba a través del viento un nuevo enigma. El Espíritu se moverá entre vosotros y traerá consigo la revelación de un misterio que hasta ahora ha permanecido oculto.
La inquietud de esos acontecimientos pendientes llenaba el aire, dejando la promesa de lo que estaba por venir aún más enigmática y apasionante. Mientras los discípulos permanecían en permanente sintonía con lo celestial, la atmósfera se impregnaba de una anticipación palpable, como el suave aroma de flores recién abiertas. La luz que los había envuelto parecía vibrar, pulsando con la vida eterna que prometía estar por venir. Cada uno de ellos, mirando hacia el lugar donde esperaban la llegada del Espíritu, sintió que el latido de sus corazones se unía al ritmo del cielo. Fue entonces cuando de pronto un sonido, como el rugido de un viento poderoso, irrumpió en el espacio. Las paredes resonaron, y cada uno sintió su aliento cortado por un profundo sentido de lo sagrado. Era como si el mismo cielo se abriera, y en medio de esa majestuosidad celestial una voz resonó. «Dejad que las puertas de vuestros corazones se abran», dijo Miguel, su voz permeando la habitación con una autoridad que solo un mensajero de Dios podría poseer. «El resplandor que pronto veréis no es mero fuego, sino el fuego del cumplimiento de las promesas. Departiréis a las naciones como testigos, y a todos aquellos que han estado en tinieblas se les dará luz». Pedro, ahora lleno de fervor, levantó la vista hacia el arcángel. «¿Cómo podemos ser instrumentos? Somos hombres comunes. ¿Quién nos prestará oídos?». Gabriel, con una dulce y firme sonrisa, les respondió: «Inicialmente, las multitudes podrían estar ciegas a la verdad, pero recordad, el Espíritu Santo transformará vuestro ser. No hablaréis con la sabiduría de hombres, sino con la revelación divina». 1 Corintios 2:13. Lo que está por venir será una unción que superará toda comprensión, y aún aquel que está quebrantado en el Espíritu encontrará en vosotros la sanidad. La luz se intensificó justo en ese momento, haciendo que las sombras retrocedieran en reverencia. Las paredes parecían temblar nuevamente, pero esta vez no por temor, sino por el júbilo celestial que inundaba la sala. Cada rostro en el grupo reflejaba la imagen del asombro y la adoración, mientras la presencia del Altísimo se hacía más evidente. «Mas no temáis», continuó Miguel, «porque la obra de Cristo no concluye en la cruz. Él es la luz del mundo, y en él la muerte ha sido despojada de su aguijón». 1 Corintios 15, 55, 57. Vuestra misión será declarar la victoria ascendida al mundo que pierde la esperanza. Y mientras cada mirada se posaba en el cielo, un silencio reverencial caía sobre ellos. Era como si la creación misma contuviera la respiración, aguardando el advenimiento del Espíritu Santo, la fuerza que encendería el fuego de evangelio en lo más recóndito de sus corazones. La promesa de Pentecostés era más que un simple evento, era el inicio de una revolución espiritual. Gabriel, con la sabiduría de milenios, se inclinó ante el grupo. El orgullo y el temor están enunciando en el corazón de muchos, pero la hora de ser testigos se acerca. El mundo querrá ver la manifestación del poder de Dios en cada uno de vosotros. Pero, al enfrentar la oposición, recordaréis su enseñanza. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Juan 15:13. La emoción se intensificó cuando María, llena de gozo y asombro, exclamó: «Entonces, ¿seremos nosotros los heraldos de esta verdad, los que, tras las sombras de la muerte, traeremos luz a los perdidos?» «Sí», afirmaron al unísono Miguel y Gabriel, sus voces resonando, «y habrá un día en que todos verán su gloria. Pero el tiempo de sufrimiento también está en el camino, y será en las pruebas que el fuego purificará y fortalecerá vuestra fe». Frente a estas revelaciones, el grupo se preparó. En su interior, un profundo sentido de propósito comenzó a florecer. El manto del deber se cernía sobre ellos. No podían retroceder, pues atrás quedaban los días de confort. «Lo que está por venir», dijo Miguel, «será un misterio desvelado. Las naciones se volverán hacia la realidad del sacrificio, y cada palabra que habéis recibido de Dios será el puente hacia la salvación. No solo seréis testigos, seréis parte del relato divino». Con un último resplandor celestial, la luz comenzó a desvanecerse, pero llevando consigo la certeza de que no eran meros hombres, eran elegidos por Dios para llevar a cabo su plan soberano. Un fuego nuevo ardía en sus corazones, y mientras se unían nuevamente en oración, una certeza se anidaba en ellos. Algo extraordinario estaba por llegar.
¿Cuál sería la revelación que cambiaría el curso de la historia? ¿Cómo transformaría al mundo que los rodeaba? La brisa ligera que entró en la habitación parecía susurrar: todo está en la promesa, y en aquella promesa está el misterio del Redentor. Cuando la luz de la habitación se desvanecía, un profundo silencio llenó el aire, como un eco sagrado. Los discípulos, ahora con un fuego interior, se enfrentaban al gran desafío que les aguardaba. De repente, el viento poderoso que había llenado aquel lugar comenzó a soplar nuevamente, arrastrando consigo un susurro celestial que les envolvía en su abrazo. Era inconfundible. El Espíritu Santo se acercaba. La atmósfera vibraba y la expectativa en el aire se hizo tangible. Las ventanas temblaron levemente, como si fueran las mismas puertas del cielo las que se abrían para derramar su bendición. Preparad vuestros corazones, les instó María, pues el tiempo de la promesa se ha acercado. Sus palabras resonaban con un fervor que elevaba el espíritu de cada presente. No estaban solos. La comunión entre ellos era un recordatorio poderoso de la unidad en el propósito divino. Con cada latido de sus corazones sentían que la misión no era solo suya, sino de millones que vendrían después. Serían testigos de la gloria de Dios a través de cada acto de amor y sacrificio. Así fue como Andrés, con claridad resuelta, hizo una pregunta que todos deseaban formular. ¿Cómo sabremos cuando nuestro camino comience? Alabando y buscando su rostro, respondió Juan, su voz teñida de convicción. Cuando el fuego descienda y nos ilumine, seremos guiados. Recordad la promesa. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Eso es lo que nos sostendrá. Mientras las palabras de ánimo cruzaban entre ellos, el aliento del Espíritu alcanzaba los corazones y comenzaba a formar un nuevo sentido de identidad. Ellos eran ahora los portadores de un mensaje que resonaría a través de las generaciones. Afuera, Jerusalén pululaba con vida. Gente de diversas naciones llegaba a la ciudad para la fiesta de las semanas. La ciudad estaba al borde de un despertar espiritual sin precedentes. Entre voces y pasos se podía oír la tensión que se cernía en el aire, una expectativa de cambio. «Debemos salir», dijo Pedro, una chispa en sus ojos. «Debemos ser nosotros quienes llevemos esta gran noticia al mundo». Los demás asintieron. El fuego llenaba sus corazones con el deseo de testificar lo que habían recibido. Era el momento de romper las cadenas del miedo y la duda. La luz de Cristo debía brillar en cada rincón, y la desesperanza necesitaba ser sustituida por fe renovada. Al elevar su mirada, Pablo, quien en aquel momento no estaba presente, pero cuya presencia fue sentida como una llama de fervor vital, se convirtió en un símbolo de lo que estaba por venir. La voz de un futuro redentor revivía en sus corazones. Su historia, sus tropiezos y su eventual transformación eran un reflejo del poder de Dios para cambiar vidas. Cuando se prepararon para salir, una sombra se deslizó entre ellos, un recordatorio del adversario que también acechaba con intención. «No olvidaréis», dijo Miguel, que había permanecido invisible hasta ahora, sabiendo que el tiempo se acercaba. «Con cada paso que toméis, habrá oposición. Pero inspiraos en las palabras de Jesucristo, quien en sus momentos de prueba clamó: ¿Por qué me has desamparado? Salmos 22:20. Recordad que en la debilidad su fuerza se perfecciona. Al pronunciar esas palabras, la habitación se llenó de luz otra vez, ahora más intensa y vibrante que nunca. La gloria divina estaba allí, y se percibía una presencia inquebrantable sobre ellos. La promesa de que todo lo que habían aprendido se manifestaría en su andar los empujó hacia adelante. «Vaporoso y misterioso es el plan de Dios», dijo Gabriel asomando su figura. «La intención de cada corazón que clama en fe será oída, y vuestras lenguas, alimentadas por el nuevo entendimiento, hablarán a las naciones». Porque esta hora es solo el principio. Con aquellos últimos ecos de aliento, el viento sopló nuevamente, y su promesa les fue recordada. Todo comenzó con la tumba vacía, y terminará en la eternidad. La resurrección no es solo un hecho, es la revelación divina de que la esperanza vive. Así, en aquel momento,
los discípulos se sintieron renovados, decididos a ir al mundo y ser los heraldos de la nueva vida que habían visto. Con cada paso, llevaban consigo el misterio y la promesa del Redentor, lista para el impacto que desplazaría montañas y cambiaría el destino de la humanidad. ¿Cómo habrían de ser recibir la unción del Espíritu en ese lugar? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaban, y la esperanza se alineaba con la gloria que estaba por revelarse. En la vastedad de Jerusalén, los ecos de la celebración vibraban por las calles. Gente de todas las naciones que acudía para honrar la festividad de las semanas desconocía que el cielo estaba a punto de tocar la tierra y que lo que sucedería en los próximos momentos alteraría el curso de la historia. Los discípulos, palpitando con fervor, salieron del aposento alto. La luz que había llenado el lugar los seguía, guiando cada paso con un propósito divino. Pedro, tomado por el ardor del Espíritu, fue el primero en alzar la voz. «Hermanos, he aquí el tiempo en que se cumplirá lo que fue profetizado, y sucederá que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán». Joel 2:28. Las palabras resonaron como el sonido de un trueno, atrayendo la atención de la multitud. Los rostros se volvieron, curiosos y expectantes, ante aquellos hombres que parecían estar poseídos por algo más que su propio ser. Al principio, la gente los miró con asombro y confusión. «¿No son estos Galileos?», murmuraban algunos. «¿Cómo entonces les oímos hablar en nuestras lenguas, cada uno de nosotros en nuestra propia lengua natal?», decían, mientras las tensiones culturales se disipaban en el aire cargado de la obra del Espíritu. De pronto, un silencio reverente se apoderó del lugar cuando una luz brillante descendió sobre la congregación. La promesa prometida se manifestó en llamas de fuego que danzaban sobre sus cabezas. «Esto es lo que el Señor ha prometido», dijo Juan. Sus ojos resplandecían con la luz del cielo. «Recibimos la fuerza para cumplir la misión que nos ha sido encomendada». Mientras hablaban, el discípulo Felipe vio cómo la multitud se removía inquieta. Él se adelantó y con voz fuerte proclamó el mensaje de salvación. La muerte fue vencida en la cruz. Jesús de Nazaret, quien fue crucificado, ha resucitado. Él es el Mesías prometido. Cada palabra resonaba como un eco divino, despertando corazones endurecidos y haciéndolos vibrar en esperanza. En medio de la multitud, un fariseo prominente, que había estado observando con un ceño fruncido, escuchaba. Su rostro empezaba a transformarse de escepticismo a interés. ¿Acaso estas palabras no son locura?, pensó, mientras su mente luchaba con lo que sus ojos veían y sus oídos escuchaban. Había un poder en esas proclamaciones que no podía ignorarse. Las multitudes comenzaron a responder con preguntas, lágrimas y asombro. «¿Qué debemos hacer?», gritaron. Pedro, lleno del Espíritu, replicó con una certeza que sólo podía provenir de lo alto. «Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Hechos 2:38. Así, como en un torrente incontrolable, miles se unieron a ellos en la fe, sintiendo la transformación del corazón. Cada alma se convertía en un testigo, añadiendo su voz al clamor de una nueva era, un derramamiento celestial que comenzaba a desenrollarse ante sus ojos. De la distancia, un hombre se adentraba abrazado en pensamiento y oración. Era Saulo, un fariseo ferviente, un perseguidor de los seguidores del camino. Con cada paso hacia la multitud, su corazón latía con una tensión de guerra interna. Él se preguntaba si podía haber esperanza para él, si su corazón, endurecido por la tradición, podía renacer al amor y la gracia que se esparcían ante sus propios ojos. Y así, mientras los discípulos continuaban proclamando las buenas nuevas, una pregunta susurrante emergió en los corazones de todos. ¿Qué futuro nos espera en este nuevo despertar? Seremos estos testigos de gloria hoy y siempre. Las narices se arrugaban por el anhelo, los ojos brillaban con misericordia.
Sin embargo, sobre el clamor de la multitud, una oscura sombra se cierne, una advertencia que resuena en la mente de Miguel, quien observa en la esfera celeste. Recordad, hijos, que esto es solo el comienzo. Estén atentos, pues el adversario está en movimiento, buscando debilitar lo que el Señor ha comenzado aquí. Con esa advertencia en el aire, los discípulos levantaron sus miradas nuevamente, sintiendo que el plan de Dios se desplegaba triunfantemente. Con cada nueva proclamación, el misterio de la salvación se revelaba, mientras el futuro se interconectaba en la eternidad. Dios estaba en control, y mientras ellos fluían en la unción del Espíritu, una próxima revelación aguardaba en la penumbra, lista para cambiar el rumbo del ministerio de Dios. ¿Cómo utilizaría el Señor a este nuevo cuerpo de creyentes que surgía? La gloria de lo que aún estaba por venir ya comenzaba a manifestarse. A medida que la multitud se dispersaba y las voces de júbilo resonaban por las calles de Jerusalén, ese vigoroso despertar había dejado una estela de preguntas. Pedro, ahora un pilar entre los apóstoles, sintió en su interior que algo grandioso estaba por acontecer. La atmósfera vibraba con la promesa de nuevas revelaciones que estaban más allá de la comprensión humana. Mientras tanto, Saulo, el fariseo de pie al margen, contemplaba un fenómeno que sacudía el rostro de la fe judía. Su corazón perseguía a los discípulos como si fueran sombras de un despertar que él mismo no podía aceptar. Sin embargo, una chispa de curiosidad se encendió. ¿Qué es esta verdad?, se cuestionaba él, inmerso en la confusión. ¿Quiénes son estos hombres que hablan con tal autoridad? En el silencio contemplativo que seguía, un ángel de luz se apareció ante Saulo, iluminando sus pensamientos más oscuros. Era Miguel, el arcángel, quien le dirigió la mirada. «Saulo», resonó su voz como un eco celestial. «¿Por qué persigues a los que no conocen tu camino? Este es un tiempo de gracia, no de juicio. Tú también eres llamado a ser luz». Las palabras de Miguel penetraron profundamente en su ser. Con cada zancada, los recuerdos de sus propias dudas y condenas volvían a atormentarlo, y el peso de su antigua vida se volvía cada vez más insoportable. La luz del arcángel lo sacudía, revelando el ardor de la transformación que requería su alma. Mientras tanto, en el aposento alto, los discípulos repetían las promesas de Jesucristo. Juan, lleno de amor divino, recordaba las enseñanzas de su maestro. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Hechos 20:35. Aquella enseñanza resonaba en el corazón de los que escuchaban, y la compasión brotaba, guiando a cada uno a compartir sus bienes y testimonios de fe. ¿No habíamos sido llamados a extender el reino?, se preguntó Felipe con valentía. Dejemos que nuestras manos sean los instrumentos del amor y la provisión de Dios. La fe de los discípulos comenzó a fomentar milagros en el corazón de cada testigo. Sanaciones, consuelo y restauración eran el sello de un evento que ya no podría ser contenido. Y así, a medida que la luz del atardecer envolvía a Jerusalén en un lienzo dorado, el eco de la gracia se expandía como el aroma de pan recién horneado, alimentando el hambre espiritual de muchos. Los milagros comenzaron a brotar, y cada acto de amor revelaba el carácter del Mesías. En las calles, la noticia de estos actos milagrosos atraía multitudes. Gente de lejos venía a escuchar y a experimentar la transformación que el Espíritu prometía. Era como si una ola de esperanza hubiera cubierto la ciudad, erradicando la oscuridad del escepticismo. Pero en el cielo, Gabriel, el arcángel, observaba con preocupación los titubeos del adversario. «El tiempo se acorta, y el adversario agita tempestades», dijo Gabriel a Miguel. «Pronto su astucia será revelada. La oposición surgirá contra esta obra, pero el plan de Dios es eterno». Con el viento soplando suavemente por las calles, los discípulos, llenos de la debida advertencia y poder sobrenatural, sintieron el peso de la responsabilidad. El futuro de la fe estaba entrelazado con sus pasos, y el llamado a ser apóstoles de las naciones estaba destinado a florecer.
Lo que estaba por venir era un desafío, una persecución, pero también una promesa de salvación que no se detendría. Así, mientras Saulo tomaba un rumbo inesperado hacia la multitud, un nuevo dilema surgía. ¿Se rendirá ante la luz que lo llamaba o dejará que su orgullo lo consuma? La luz de Dios resplandecía en cada rincón, mientras la sombra del adversario acechaba, ansiosa por debilitar la fe naciente. Una batalla se acercaba, y allí, en el cruce de caminos, el plan soberano de Dios comenzaba a desenredarse en un misterio aún más profundo. Las palabras resonaban en los corazones. ¿Preparados están para enfrentar lo que vendrá? El amor inundará la tierra, pero también habrá pruebas. En el horizonte, un retazo de la verdad aguardaba ser revelado. El desenlace será glorioso, más fuerte que la resistencia del mundo. Así, en el clamor de una nueva vida, lo eterno aguardaba en sus corazones, listo para fortalecerse en los días que vendrían. En el bullicio vibrante de Jerusalén, donde el clamor de la protesta y el júbilo se entrelazaban, la iglesia primitiva comenzaba a tomar la forma del cuerpo glorioso que Cristo había diseñado. Fue en este contexto, un tiempo de resurrección espiritual, donde los dudas y temores se combatían con la luz divina, que se alzó un nuevo desafío. Los discípulos, reunidos en el aposento alto, sentían un fervor y una sensación creciente del poder que había sido derramado sobre ellos, pero también un inminente sentido de los peligros que acechaban. En su corazón latía la pregunta: ¿podremos sostenernos firmes cuando la oposición golpea a nuestra puerta? Gustavo, uno de los nuevos miembros que se había unido al grupo tras la resurrección de Cristo, miró con determinación a Pedro. «Hermanos», dijo, con voz resonante y una fe palpable, «hemos sido ungidos para llevar este mensaje. La ciudad está viendo y debemos actuar, pero el precio será alto, lo sabemos. ¿Qué haremos cuando se levanten en nuestra contra los líderes religiosos y los romanos?» Pedro, sintiendo el peso de su responsabilidad, respondió: «El camino que seguimos no será fácil. Enfrentaremos persecuciones, pero recordaré las palabras de nuestro Maestro: bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan». Mateo 5:11. Debemos estar dispuestos a dar la vida por esta verdad que nos ha transformado. Mientras tanto, en la penumbra de la ciudad, Saulo, el fariseo implacable, se encontraba en el umbral de una revelación. Había visto cómo los seguidores de Jesús hablaban con una convicción que desafiaba su lógica y su formación religiosa. La voz en su interior le gritaba que algo estaba cambiando. La discusión y la duda comenzaban a erosionar su corazón de piedra. La luz de lo divino ardía en su alma atrapada. Fue entonces que vio una multitud a golpearse en la plaza. «¿Qué están haciendo?», se preguntó, su curiosidad atrayéndolo hacia el grupo. «¿Cómo pueden estar tan seguros de que sus enseñanzas son verdad? ¿No son estos los hombres que deberíamos perseguir?». Mientras se acercaba, escuchó a Pedro levantarse y hablar con fervor. «Cristo ha resucitado», proclamaba, su voz resonando con la autoridad del cielo. «El amor de Dios ha triunfado sobre la muerte, y es a través de él que todos podemos ser salvos. El que cree será salvo, y el que persevere encontrará vida eterna». Los corazones de la multitud comenzaron a palpitar a medida que la verdad de las palabras de Pedro resonaba en sus almas. Algunos lloraban, otros se acercaban llenos de asombro y expectativa. La obra de transformación se expandía como fuego entre los corazones, atrayendo tanto a los buscadores como a los escépticos. Pero en lo profundo de su ser, Saulo sintió que el orgullo comenzaba a desgastarlo. «Esto debe detenerse», murmuró para sí mismo. «No puedo permitir que estas enseñanzas inunden a mi pueblo. No debo ser un perdedor, no puedo flaquear». Sin embargo, en un momento de profunda introspección, la voz de Miguel, el arcángel, resonó en sus pensamientos. «Saulo, ¿no ves que has sido llamado también? No solo como perseguidor, sino como portador de la luz. El mismo resplandor que ahora abrumas puede transformarte». Saulo se dio cuenta de que la batalla dentro de él no era solo externa, sino que luchaba con su identidad y su fe. Las preguntas atormentadoras llenaban su mente. ¿Es posible que yo, quien he sido un fariseo, pueda ser parte de esta obra? ¿Esta luz puede arrojar de lado mi oscuridad?
En medio del bullicio de la multitud, Pedro continuaba hablando del perdón, la gracia y el amor de Dios. Los discípulos se unieron a él, compartiendo testimonios. Cada historia que contaba ardía de fe, y la atmósfera se impregnaba de la salvación que brotaba a cada instante. El silencio repentino fue interrumpido por voces que preguntaban: «Hermanos, ¿seremos parte de esto?». Miradas de deseo y anhelo se entrelazaban mientras la gente respondía al llamado de arrepentimiento. «¿Qué debemos hacer?», preguntó uno de los hombres, su rostro endurecido por la lucha de la vida, pero con los ojos brillantes de esperanza. «Arrepentíos y sed bautizados», dijo Pedro, «recibiréis el don del Espíritu Santo». Su expresión y la energía en su voz era contagiosa, y muchos respondieron, sus almas conmovidas por el deseo de cambiar. Mientras Saulo observaba desde la distancia, un torrente de emociones comenzaba a inundar su ser. «El mensaje es bueno», pensó, pero la razón y el rencor luchaban por ganar, dividiendo su corazón aún más. La escena era caótica pero maravillosa, como un torbellino de amor divino que caía sobre los presentes. A medida que las aguas del Espíritu tocaban sus corazones, la luz se encendía en cada rincón, incluso en los corazones más endurecidos. Sin embargo, entre los discípulos y el clamor del pueblo, una sombra se movía. Hijos de la oscuridad, con corazones llenos de envidia y resentimiento, observaban desde lejos, conscientes del poder que esta nueva fe estaba desatando. No estaban dispuestos a ver que la verdad del resucitado se expandiera sin oposición. Miguel, mientras observaba todo desde el reino celestial, sintió que el tiempo se acortaba. «Pronto, la oposición se levantará», dijo Gabriel a su lado. «El adversario no permitirá que estas malas noticias se esparzan sin intentar cerrar esa puerta. Debemos estar atentos». El misterio en la obra redentora de Dios comenzó a revelarse, mientras la iglesia primitiva sentía en su interior tanto un gran poder como una profunda vulnerabilidad. Lo que se avecinaba sería un reto a su fe, pero los ángeles sabían que una victoria aún mayor se estaba formando en medio del caos. «El camino será difícil», dijo Miguel, «pero estaré con ellos. La batalla por la salvación de estas almas es una guerra que ya ha sido ganada, y en este lugar la luz brillará, y la oscuridad no la podrá extinguir». Mientras los hombres y mujeres respondían al llamado de Dios, una pregunta quedó suspendida en el aire, lista para ser respondida. ¿Cómo permanecerán firmes en tiempos de prueba? El resguardo del Altísimo esperaba ser revelado, y el destino del pueblo de Dios estaba por llegar a mostrarse en toda su gloria.